Era el año 1886 y el polvo nunca se asentó en el camino que atravesaba el borde de Pine Hollow. Se elevaba como humo de las ruedas de los carros y de los tacones de las botas, cubriéndolo todo con una neblina silenciosa y cansada. En aquella larga tarde, el calor se reflejaba en la pradera y el único sonido era el llanto de un niño delgado, cansado y asustado. Una niña descalza, de no más de 8 años, estaba parada en medio de la calle, agarrando a su hermana pequeña por el brazo. Su cabello estaba enredado, su vestido rasgado, sus ojos abiertos como si el mundo mismo se hubiera convertido en algo demasiado grande para comprenderlo. ¿También estás aquí para lastimar a nuestra mamá?, preguntó, su voz temblando como una hoja atrapada en una ráfaga de viento. El hombre con el que ella habló, Roger, detuvo su caballo. El carro que iba detrás de él crujió, sus ruedas estaban cubiertas de arcilla y polvo de verano. Era un hombre grande, de hombros anchos, de esos cuyo silencio parecía más pesado que las palabras. Su camisa estaba desgastada en las costuras, las mangas arremangadas sobre los brazos marcados por el trabajo. Él miró a la niña y luego se la pasó a la mujer que estaba arrodillada en la tierra detrás. Melania Harper tenía 28 años, aunque el dolor la hacía parecer mayor. Su rostro, una vez hermoso, estaba marcado por moretones, una mejilla oscurecida, un labio partido y una mancha de tierra en su sien donde la mano de alguien la había golpeado. Su vestido era de color crema descolorido, rasgado en el hombro. Dobladillos empapados de sudor y tierra. 3 niñas se acurrucaron junto a ella, todas temblando, todas en silencio, excepto la mayor, que había encontrado su coraje primero. Rage desmontó lentamente, sus botas se hundieron en el polvo. Su sombra se extendió a través del camino hasta que tocó las manos de la madre, que presionaban el suelo. Ella no levantó la cabeza, solo susurró algo a sus hijos. Quizás una oración, quizás una advertencia. Se detuvo a unos metros de distancia, dejando que el silencio respirara. No, dijo finalmente, con la voz ronca por la falta de uso. No estoy aquí para lastimar a nadie. Las palabras parecieron sobresaltarla. Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos y a la defensiva. Entonces siga adelante, señor. Por favor. No puedo, respondió mirando al sol que caía sin piedad. Aquí te secarás. Ella dio una sonrisa débil y amarga. Eso es lo que quieren. Detrás de ellos, el viento soplaba entre la hierba como un fantasma susurrante. Raga miró hacia la ciudad lejana, un conjunto de chozas y chismes, y luego volvió a mirar a la mujer que apenas podía mantenerse en pie. Había visto crueldad antes, lo suficiente para saber cuándo había ocurrido sin piedad. Se arrodilló, apoyó una rodilla en la tierra y extendió una cantimplora. Agua, dijo simplemente. Los niños miraron a su madre, inseguros. Ella dudó, el orgullo luchando contra el miedo. Entonces la más pequeña, una niña de 4 años con cabello rizado, dio un paso adelante, tomó la cantimplora con ambas manos y bebió como si fuera la última gota en la tierra. El sonido de ella al tragar era desgarrador en sí mismo. Los hombros de Melania temblaron una vez, pero se golpeó la cara. Roger observó en silencio. Había algo en la forma en que sus manos temblaban, no por debilidad, sino por moderación. La fuerza de alguien que tuvo que rogar antes y se odiaba por ello. ¿Tienes un lugar donde ir?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Nos echaron esta mañana. Dijo que una viuda sin nombre de hombre no debería vivir cerca de gente decente. Dijo que estaba porque mi marido murió por mis pecados. Su voz se quebró al detenerse en la última palabra. Murió en la inundación de hace 2 años, salvando un caballo que ni siquiera era nuestro. Roger miró los pies descalzos de los niños y los moretones en los brazos de su madre. Pensó en su propia casa vacía, aquella que se había vuelto demasiado silenciosa desde que su esposa falleció 3 inviernos atrás. Entonces él había elegido el silencio. Se había convertido en una forma de respirar. Ven, dijo finalmente.
Puedes descansar en mi rancho. No haré preguntas. Meyenia se puso rígida, la sospecha se dibujó en su rostro. No aceptamos caridad. No es caridad, dijo Roger, aún tranquilo. Es solo un refugio para pasar la noche. Un halcón voló en círculos, graznando una vez. El viento llevó su grito por el campo abierto, a través del dolor entre dos desconocidos que aún no sabían cómo sería la gracia. Melenia estudió su rostro, la frente arrugada, el cuello cubierto de polvo, la mirada firme e inquebrantable. Luego, lentamente, reunió a sus hijas y asintió. La carreta crujió cuando él las ayudó a subir. La madera era tosca, remendada con bandas de hierro, pero para las niñas bien podría haber sido un palacio. Roger guió el caballo hacia adelante, la lluvia firme en sus manos callosas. Mientras cabalgaban, Meyenia observó la pradera extenderse junto al trigo ondulante, el fantasma del lecho de un río, las nubes bajas y pesadas que se desplazaban con la promesa de lluvia. Sus hijas se apoyaron en ella, ya dormitando de cansancio. Podía oler cuero, sudor y leves rastros de tabaco, el aroma de un hombre que vivía del trabajo, no de la mentira. ¿Por qué te detuviste por nosotras? Preguntó. Preguntó tras un largo silencio. No se giró porque alguien debería haberlo hecho. Su respuesta se instaló entre ellos como una pequeña verdad, simple y pesada. Para cuando llegaron a su rancho, el sol ya se había ocultado. La casa se alzaba solitaria entre la hierba alta, con el porche ligeramente inclinado y las ventanas reflejando el último rojo del día. Solo, un molino de viento crujía tras ella, girando perezosamente. Las gallinas cloqueaban en el patio. Un perro cansado levantó la cabeza, pero no ladró. Rage ayudó a las chicas a bajar primero. Dudaron antes de correr al porche, maravillándose al ver agua limpia en un barril. Meyenia se quedó junto a la carreta, dividida entre la gratitud y el orgullo. No nos debes nada, murmuró ella. Tú tampoco, dijo él, y entró a encender la estufa. El calor de la cabaña la conmovió como un recuerdo olvidado. El aire olía ligeramente a resina de pino y café viejo. En la pared colgaba una fotografía descolorida, una mujer con un recién nacido en brazos. Comprendió entonces que la pérdida también había vivido allí. Las chicas comieron. Guisaron en silencio, con los ojos abiertos por la incredulidad. Rage comía en el porche, dándoles espacio. Afuera, el crepúsculo se profundizaba. Las luciérnagas parpadeaban entre la hierba. El suave murmullo de la risa de las chicas se filtraba por la ventana abierta. El primer sonido de vida que su casa había oído en años. Cuando Melenia se levantó para darle las gracias, su voz tembló. Nos iremos al amanecer, dijo. Ya has hecho suficiente. Él asintió una vez, sin discutir. Al amanecer entonces. Pero ella se quedó en la puerta, sosteniendo a su hijo menor, observándolo mientras remendaba la correa de una silla de montar bajo la luz mortecina. Había algo en la forma en que trabajaban sus manos, cuidadoso, deliberado, como si arreglara algo más que cuero. Dentro, Clara le susurró a su madre, «Mamá, creo que es amable». Meyenia se secó una lágrima de la mejilla. Los hombres amables no permanecen así mucho tiempo en este mundo, dijo en voz baja, aunque su voz carecía de convicción. Afuera, Rage escuchó el susurro a través de las delgadas paredes. Dejó de trabajar, con los ojos sobre el hijo moribundo. El viento volvió a soplar entre la hierba, bajo y triste, y las palabras del niño. «También estás aquí para hacerle daño a nuestra mamá», resonaron en su mente. Miró hacia la puerta, donde sus siluetas parpadeaban a la luz de la farola. 3 cabezas pequeñas, una madre cansada, y sintió que algo se agitaba donde el silencio había permanecido demasiado tiempo. Cuando cayó la noche, las estrellas brillaron intensamente sobre las llanuras. Roger estaba de pie junto a la cerca, con el sombrero en la mano, observando cómo la ventana de la cabaña brillaba como una linterna en la oscuridad.
La tenue risa de los niños le llegó de nuevo. Finas como campanillas de viento, no le susurró a nadie, ni a ésta, ni a ella. Y aunque nadie lo oyó, la pradera pareció contener la respiración, como si también ella esperara a ver qué significaría esa promesa para la mañana. La luz de la mañana se deslizó por las llanuras como una bendición que había olvidado dónde aterrizar. Roger Caín despertó con el sonido de pequeños pies en su porche, vacilantes, curiosos y llenos de vida. Cuando salió, 3 niñas estaban reunidas cerca de la barandilla, susurrándole a una gallina, que chasqueó con leve fastidio. La vista despertó algo en el que el café nunca podría. Dentro, Melania Harper se movía silenciosamente por la cocina. El aroma a leña y café flotaba en el aire, acompañado por el sonido de su suave tarareo, el tipo de melodía que una mujer canta para evitar que se le rompa el corazón. Sus moretones habían comenzado a desvanecerse, aunque la vergüenza en sus ojos persistía como una sombra que no se movía con el sol. Rage estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, el sombrero en la mano. No esperaba el desayuno. Ella levantó la vista solo brevemente. No esperaba amabilidad. Él casi sonrió, luego estuvieron a mano. Por un tiempo, así transcurrieron sus días. Intercambios silenciosos, largos silencios, la tregua tácita entre 2 personas que aprendían a respirar en la misma casa sin perturbar a los fantasmas que la habitan. Roger trabajaba en el campo. Millenia atendía a los niños y barría el porche. Remendaba la ropa con los dedos aún doloridos por lo que la vida le había arrebatado. Las niñas llenaban el aire de risas, persiguiendo la luz del sol entre la hierba alta. Poco a poco, la cabaña volvió a sonar como un hogar. Sin embargo, en el pueblo, los susurros se hicieron más fuertes. Pine Hollow tenía recuerdos duraderos y poca compasión. Cuando Melania llegó una mañana a comprar flores, las conversaciones se interrumpieron a media frase. La señora Cutter, del Morcantile, se acercó a otra mujer y dijo, Canes se encontró un nuevo proyecto. La compasión se envolvió en faldas. Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Melania no dijo nada. Se irguió, entregó monedas y regresó a la carreta. Pero por dentro, ardía. Esa noche, se sentó en el porche mucho después de que los niños se durmieran. Roger la encontró allí, con los brazos alrededor de sus rodillas, el cabello suelto al viento. «¿El pueblo te está dando problemas?», preguntó. «Creen que soy una carga para ti», dijo ella en voz baja. «Me miran como si debiera disculparme por respirar». Se apoyó en la barandilla junto a ella. «No les debes tu aliento». Sus ojos se posaron en él. «¿Y tú? ¿Por qué nos ayudas?». Contempló la pradera iluminada por la luna. «Porque sé lo que se siente el silencio cuando no queda nadie para oírlo». El viento traía el olor a lluvia. Por primera vez, ella no apartó la mirada. Algo frágil pasó entre ellos. No amor, todavía no, sino el dolor de 2 personas que comprendían que la bondad podía ser una cicatriz que nunca sanaba. A la mañana siguiente, Rage salió temprano para revisar la cerca sur. Cuando regresó al mediodía, encontró a Clara, la mayor, sentada en el escalón del porche, con la barbilla temblorosa. «Mamá está llorando», susurró. Dentro, Melania estaba de pie junto a la mesa, con una carta aplastada en la mano. «Es de un casero», dijo cuando entró. «Dice que debo el alquiler atrasado de la casa de la que nos echaron. Dice que me llevará a juicio si vuelvo a aparecer por la ciudad». Rollers apretó la mandíbula. «No pondrás un pie allí. No puedo vivir escondido para siempre. Entonces vive aquí». Las palabras llegaron antes de que pudiera detenerlas. Ella se congeló y la carta cayó al suelo. «Contigo. Con tus chicas. Con paz». El silencio pesaba entre ellos. Entonces Junio, la más pequeña, corrió y llevó una flor silvestre, con su tallo doblado pero brillante. Ella lo presionó en la palma de su madre. «Para la mesa», dijo.
Los ojos de Melenia se llenaron de lágrimas y Roger se dio la vuelta para darle ese pequeño espacio de privacidad. Él no lo sabía, pero las flores permanecieron allí, secándose junto a la ventana mientras los días se convertían en semanas. Las lluvias llegaron esa noche. El trueno resonó suavemente, resonando sobre las colinas. Roger estaba reparando una cerca cuando vio jinetes al final del camino. 3 hombres, con sus rostros ocultos bajo sombreros. Él conocía a los de su especie. Los mismos hombres que la lastimaron. Los mismos que se decían justos mientras arrastraban a las viudas por el suelo. Se apearon en la puerta, sonriendo burlonamente. Escuché que estás en compañía, Caín. Uno de ellos se burló. Conseguiste una pequeña caja de caridad. Roger dio un paso adelante. La lluvia le pegaba el pelo a la frente. Ustedes, muchachos, perdieron. No, dijo otro, escupiendo tabaco en el barro. Solo vine a recordarle a la dama que su lugar no está al lado de la gente decente. La ira en el pecho de Roger era vieja, forjada en años de mantener la paz cuando quería la guerra. Él no tomó su arma. En lugar de eso, cuadró los hombros y su voz era tan tranquila como un trueno antes del ataque. Estás en mi tierra. Di una palabra más sobre ella y me quedaré callado. Se rieron hasta que vieron sus ojos, tranquilos, pero llenos de algo que había sobrevivido a cosas peores que ellos. La risa murió. Escupieron un último insulto y dieron vuelta a sus caballos. Cuando regresó adentro, empapado, Melenius se quedó junto a la puerta, temblando. Volverán. Otra vez, dijo. Entonces aprenderán, respondió. Ella se acercó a él, se detuvo, extendió la mano y le tocó el costado del brazo, solo una vez, un gesto fugaz, pero que expresó todo lo que las palabras no podían expresar. Gratitud, miedo y una pequeña chispa de confianza. Esa noche, se sentó solo junto al fuego moribundo, con el toque de ella aún ardiendo a través de su manga. Los días siguientes lo cambiaron todo. Melenia comenzó a tararear de nuevo cuando cocinaba. Las niñas comenzaron a llamar hogar al rancho. Roger notó su risa una vez, suave como el susurro de los tallos de maíz en el viento, y lo sobresaltó. Se encontró arreglando cosas que no necesitaban arreglo. El columpio, las contraventanas, la cerca, solo para estar lo suficientemente cerca como para escucharla de nuevo. Una noche, mientras el cielo se vertía dorado sobre las llanuras, Clara pasó junto a un porche en una yegua vieja. Rage le había enseñado esa semana, paciente y sin palabras, hasta que su risa llenó los campos. Melenia observó, limpiándose las manos en el delantal, con el corazón demasiado lleno para hablar. Cuando Rage se puso a su lado, dijo en voz baja, «Le diste algo que yo no podía tener valor». La miró y entonces la miró de verdad. La forma en que la luz iluminaba su cabello, la forma en que sus ojos habían aprendido a tener esperanza de nuevo. Le diste una razón para usarla. Se quedaron en silencio mientras el viento cambiaba. En algún lugar de esa quietud, las paredes entre ellos cedieron. Unas noches después, lo encontró en el porche mirando las estrellas. En su mano había una pequeña caja, sencilla, de madera, desgastada por el tiempo. Le dio la vuelta una vez antes de dejarla sobre la mesa entre ellos. Dentro había un anillo de oro, deslustrado por los años, pero que aún conservaba su forma. «Era de mi esposa», dijo. «Lo he estado guardando como una lápida, pero creo que tal vez debería significar algo de nuevo». La mano de Melenia tembló al cerrar la tapa. «No sé qué decir». «Entonces no lo hagas». La miró con esa misma serena firmeza. «Simplemente no te vayas». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. «No sabes lo que soy. Sé lo que has sobrevivido». El viento se levantó, traqueteando las ventanas. Volvió a dejar la caja sobre la mesa y susurró, «Entonces quizá ambos podamos empezar de nuevo». El domingo siguiente, todo el pueblo volvía a susurrar, no de vergüenza, sino de conmoción.
Cuando sonó la campana de la iglesia, Roger Kane entró por la puerta con su camisa más limpia, con Milenios en la mano a su lado, y 3 niñas pequeñas sujetando sus dedos como un puente entre lo roto y lo reparado. El predicador se detuvo a mediodía cuando entraron. Por un instante, el pueblo olvidó cómo respirar. Entonces alguien empezó a sonreír, una pequeña sonrisa temblorosa que pasó de un rostro a otro. Afuera, después del servicio, el sol se abrió paso entre las nubes. Mellenia estaba junto a Arage mientras los niños reían a su alrededor, persiguiendo la luz a través del polvo. Él la miró una vez más, con ojos suaves y una voz tan baja que solo ella pudo oír: «Ya estás en casa». Y ella, todavía de la mano, respondió: «Tú también». El viento de la pradera barrió la hierba alta, trayendo la risa de los niños y el sonido de algo sagrado que renacía, no para milagros, sino por misericordia.